Bien, hermano, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de este día sábado y esta es la segunda lección. Como saben, vamos a estar tratando en sí, en un sentido introductorio, pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda en el tiempo que tenemos disponible, lo que es el concepto del Evangelio, ¿verdad? En esta pequeña introducción del libro de Romanos, desde la perspectiva del apóstol Pablo, ¿no? Prácticamente en los primeros capítulos vemos una exposición, ¿verdad? Sintetizado de lo que es el Evangelio, una forma resumida de lo que es el Evangelio, y a medida que abarca el libro, a medida que se desarrolla el libro, se va a seguir exponiendo o desarrollando más de estas características que presentaremos en esta lección. Entonces, el título de esta clase es el Evangelio, un don espiritual, haciendo alusión a las mismas palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Entonces, antes de iniciar, vamos a leer eh, más o menos los versículos que estaremos viendo mayormente. Así que voy a compartir aquí con ustedes. Pueden buscar ahí en sus Biblias, si las tienen a mano, o virtuales, como ustedes sean. Yo estoy usando acá una aplicación para la lectura del texto. Igual lo comparto para que no tenga algo a la disposición. Vamos a ir acá. Bien. Mayormente estaremos viendo hasta el versículo 16 y 17 específicamente, aunque el 17 lo desarrollaremos más en la siguiente lección, pero también está dentro de lo que vemos hoy. Dice Romanos 1, verso 1 hasta el 17. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, estos son los versículos que vamos a estar tratando durante esta clase, durante esta lección. Y es algo muy importante a modo de propósito también personal,
Y el deseo de mi corazón es poder compartir con ustedes también este don espiritual. En un sentido, quizá nos aprovechamos de los recursos que quizá el apóstol Pablo carecía en su momento, que era las redes sociales, obviamente, y estos medios de comunicación. Pero una de las cosas que personalmente tiene como propósito este estudio es confortar, reforzar, ¿verdad? Edificar a la iglesia en su evangelio. Y esto es muy importante porque creo particularmente que una de las razones por la cual la iglesia flaquea en su madurez, flaquea en su ejercicio de la fe, es porque carece de conocimiento de lo que para muchos es algo básico y elemental, que es el evangelio, y que muchos menosprecian considerándolo meramente leche espiritual, ¿no? Comida eh, machucada, por decirlo así, ¿no? Para un bebé. Y creo que en ese menosprecio que hay del Evangelio, eh, se ha omitido la predicación continua, el recordatorio a la iglesia de la importancia del Evangelio en la vida cristiana. Ciertamente el Evangelio es, por decirlo así, lo primero que usted y yo hemos escuchado si somos creyentes. La primera verdad que transforma nuestro ser, sin duda alguna. Pero el hecho de que sea lo primero que escuchamos, ¿verdad? Como la voz de nuestras madres cuando nos tenían su regazo en su pecho al momento de nacer, o cuando estábamos en el vientre y escuchábamos, quizá con cierto grado de inconsciencia, la voz de nuestras madres. De esa misma manera el Evangelio viene a ser para nosotros las primeras palabras, pero eso no quiere decir que no dependamos de ellas el resto de nuestras vidas. Y eso es algo que personalmente me preocupa dentro del cristianismo y que creo que es muy importante recordar. Ahora, veamos a la presentación acá en diapositivas, ya que lo primero que nos topamos en la presentación del apóstol Pablo es la utilización de un término que es mencionado en el Nuevo Testamento alrededor de 72 veces, y es la palabra evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Esto a modo de mera introducción, probablemente usted ya sabe, pero un pequeño recordatorio. Evangelion, ¿verdad? En el idioma griego, de donde sale el término, significa buenas noticias. En el contexto de la época, eran noticias específicamente de victorias o de conquistas o triunfos bélicos. Permítanme ponerlo en situación. Para una nación, quizás a nosotros nos es difícil mm, poder ponernos en esos zapatos, pero imagínese la situación de Ucrania y Rusia. Están en una guerra, hay una ocupación rusa dentro del país. Nosotros vivimos en el pasado algo similar, no es para nada igual, pero hubo una ocupación de otro país foráneo en territorio panameño. Y a lo largo de la historia de Panamá también ha habido otras ocupaciones. Pero en el caso de Ucrania, por decirlo porque es un tema más tendencia actualmente, más conocido, sabemos que hay regiones de Ucrania donde habían personas que eran nativas de ese lugar, que se sentían ucranianos, donde tenían sus casas, sus propiedades, sus fincas, etcétera, que ahora están en manos de una nación extranjera. ¿Y qué ocurre? No solamente es una mera ocupación, es una guerra activa, de tal manera que actualmente hay intercambios de enfrentamientos con armas de fuego, tanques y ataques aéreos, lo cual lo provoca un nerviosismo, un miedo, pánico continuo, donde no tengo ni que leer ninguna noticia para saber que seguramente muchas personas ahorita están padeciendo de traumas, problemas del sueño, estrés al límite. ¿Y por qué digo esto? Porque la guerra eso provoca. Y en el primer siglo la guerra no era tampoco extraña, no lo es hoy tampoco, pero en esa época evidentemente la guerra era algo común, por diferentes motivos. Pero no había mayor y mejor noticia que recibir de un mensajero de la guerra, del ejército,
Mientras la nación, el pueblo, las mujeres, los niños esperaban en casa, veían al mensajero llegar y que les diera la noticia de que la guerra había terminado y que habían tenido la victoria. No es simplemente que la guerra terminó, sino que habían tenido la victoria, porque esto supondría que sus propiedades seguirían siendo sus propiedades, que sus casas seguirían siendo sus casas, que sus hijos seguirían siendo sus hijos, que sus mujeres seguirían siendo sus mujeres, su familia sería siendo su familia. Ellos no iban a salir deportados, no iban a salir como esclavos de otra nación, no iban a perder todo por lo cual trabajaron tanto tiempo. Esa es la razón por la cual eran consideradas las noticias de la victoria en una guerra como buenas noticias. Cuando ocurra lo que ocurra en Rusia y Ucrania, sea cual sea el resultado, si hay una buena noticia para Ucrania, eso será evangelio, buenas nuevas, ¿verdad? Asimismo, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, sabemos que existe algo que se llama el baby boom, eh, fue obviamente el regreso de muchos soldados que inmediatamente se casaron, inmediatamente empezaron a tener hijos, a formar familias, y fue un, un evento social, demográfico tremendo. O sea, las tasas de natalidad incrementaron inmediatamente. Pero ¿por qué? Porque durante muchos años, décadas, evidentemente el futuro no era ninguna garantía. Y para los países de Europa, como Inglaterra, que también estaban a merced de una nación altamente hostil, también fue euforia al momento de que se declarara la victoria sobre los alemanes. Entonces, hay muchos ejemplos que podemos eh, encontrar en la historia para entender la sensación, el sentimiento de recibir las buenas nuevas, ¿no? Y ese es el término que usa el apóstol Pablo. De las 72 veces que se usa en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo la usa 60 veces. Entonces, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo Pablo usaría tanto término? Juan prácticamente no lo usa. Y Juan, la exposición del Evangelio es muy clara, muy precisa, muy profunda también, pero no usa el término. Mi teoría es que este término es más conocido por la comunidad gentil, más que por los mismos hebreos, los mismos israelitas, no lo conocían tanto o no eran tan familiares a este término. Incluso en el Antiguo Testamento, el término equivalente es el término hebreo bazar, que encontramos en Isaías 52. Ahorita vamos a leerlo. De tal manera de que, por ejemplo, en la traducción del griego del Antiguo Testamento no es el término bazar. Bazar no viene a ser, ¿verdad? Evangelio, por decirlo así, pero es equivalente. Entonces, por ese motivo, creo que el apóstol Pablo de forma intencional utiliza este término para que en el contexto de su audiencia cale esa sensación y sentimiento de la noticia que le está brindando, ¿verdad? Y vamos a ahondar un poquito más adelante en qué consiste este, este mensaje, esa buena nueva. En el Antiguo Testamento, el término bazar suponía el anuncio de una liberación o victoria de Dios. En el contexto judío, las victorias bélicas eran victorias de Dios. Y ya claro, es así, no es solamente una creencia judía, era así. Las victorias de Israel eran victorias de Dios. Y al mismo tiempo, la victoria de Dios sobre las naciones enemigas era también el anuncio de la salvación, de la liberación del pueblo de Israel. Ahora, acá aquí, estas expresiones superficiales entre comillas, claro, porque no estamos adentrándonos todavía al néctar del concepto, y aclaro, superficiales entre comillas, del Evangelio, muestran la profundidad de las nuevas noticias de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos dan un pantallazo, es lo que quiere decir. En otras palabras, la salvación de nuestras almas. No somos liberados específicamente
una nación pagana o otra nación que nos ataca de forma literal, pero si somos liberados del pecado que nos asedia y nos domina, ¿no? Nos esclaviza. Por ese motivo, creo que a pesar de que es, entre comillas, superficial, nos da una entrada a lo que Pablo quería darnos a entender con el término. Eso sin entrar en los detalles. Bien. Una segunda pregunta que quiero, antes de continuar aquí, voy a hacer una pequeño paréntesis e ir a leer para ustedes. Isaías 52 que lo cita hace un momento. Entonces, voy a buscar Isaías 52 que es la utilización del término bastar. Vamos a leer todo el capítulo brevemente, porque de eso nos da el contexto. Dice así: Despierta, despiértate, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, que aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas o buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Pues vamos a verlo hasta aquí. Bazar es esto, alegres nuevas o buenas nuevas. ¿Qué es lo más, el término más equiparable al término evangelio en el Nuevo Testamento? Aunque en la traducción griega no se traduce como evangelio. Y ustedes podrán ver que esto es un anuncio de la liberación de Israel, ¿verdad? De lo que son las muchas ocasiones en las que fue oprimido por una nación pagana, y en este caso particularmente por los asirios. Entonces, ahora algo muy importante, muchos abordan este texto y dicen, esto es para Israel, no es para nosotros. Hay que entender que tanto el capítulo 52 como el capítulo 53, del cual nosotros nos actamos mucho, que es para nosotros, el capítulo 52 también. Porque Dios aquí promete que revelará su nombre y Él estará presente en ese momento. Bueno, eso es una revelación y un anuncio y promesa de nuestro Señor Jesucristo. La liberación, ¿verdad?, étnica nacional que se ve aquí, es un anuncio, un preámbulo de la liberación que Dios va a hacer sobre su pueblo, pero que el pueblo no entendió, el pueblo de Israel no entendió. No entendió que Dios reina y que Cristo es la revelación de Dios. No entendió el Evangelio. No entendió a los mensajeros que llevaban las buenas nuevas de paz. No entendió a los mensajeros, ¿verdad?, que llevaban la salvación a pasión. No lo entendieron. Entonces esto es algo muy importante. Este es uno de los muchas profecías que de una u otra manera menospreciamos por el hecho de creer que
solamente hace alusión al pueblo de Israel, y no es así. Volvamos a la presentación. Según Pablo, ¿qué es el Evangelio? O sea, ya vimos qué es el concepto del Evangelio, pero según Pablo, ¿qué es? Entonces, ahorita vamos a ir al texto y usted va a ver lo que le estoy diciendo. Vamos a presentarlo de forma breve aquí y vamos inmediatamente al texto. Primero, el apóstol Pablo nos dice que es una promesa que había sido prometido según las Sagradas Escrituras, el capítulo 1, versículo 1, cuando habla acerca de su apostolado, pero no específicamente de su apostolado como profecía, sino del evangelio por el cual él es apóstol. Segundo, es la revelación del Dios Trino. Lo vamos a ver en los primeros 7 versículos del capítulo 1. Tercero, es la revelación de la humillación y glorificación de Cristo. A modo de resumen, es la revelación de Cristo. Este es el centro del Evangelio, Jesucristo mismo, la obra de Cristo, el ser de Cristo. Esto lo vamos a ver más allá en el versículo 3 y 4. No solamente ahí, pero ahí iniciamos. Como de glosia, veremos la buena noticia de la cruz, sus implicaciones en el resto del libro, la implicación de la buena noticia de la resurrección y su implicación. Y tal como lo dice 1 Corintios, capítulo 15, versículos 2 y 4, cuando habla acerca del Evangelio, según las Escrituras, habla del Evangelio de la crucifixión, según las Escrituras, y el Evangelio de la resurrección, según las Escrituras. Entonces, vamos a ir a los textos que acabo de presentarles. Y bueno, hermano, si usted tiene una Biblia a la mano, mucho mejor. Acá, por cuestiones de brevedad, utilizamos esta herramienta, ¿no? Bien, en esta versión, igual, si usted tiene una versión diferente, es prácticamente lo mismo. Esta es una versión de Reina Valera, pero revisada. Tiene algunas cositas, términos diferentes, pero es lo mismo. Pablo se presenta y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, en otras palabras, santificado, reservado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es a lo que se refiere a continuación, que él había prometido. Este es el Evangelio de Dios que él había prometido. Entonces, ¿a qué nos referimos con el Evangelio prometido? Bueno, si vamos al Antiguo Testamento, inmediatamente tras la caída de Adán y Eva en Génesis, vemos lo que se conoce teológicamente como protoevangelio, que es la promesa de parte de Dios de que traería salvación a su creación en general, pero específicamente obviamente a la corrupción del hombre y la mujer, a través de una victoria contra la serpiente. La serpiente sería aplastada, su cabeza sería aplastada por la simiente de la mujer, o sea, en otras palabras, del linaje, de la descendencia de la mujer, vendría un Salvador que aplastaría a su más grande enemigo, que en este caso sería la serpiente, o como podemos llamar también nosotros, Satanás, ¿no? La serpiente antigua, como lo denomina las escrituras. Entonces, de el linaje del hombre, vendría un hombre que vencería a Satanás en pro y beneficio de la creación de Dios, en este caso, específicamente el hombre y la mujer, pero también el resto de su creación, que también se menciona en el libro de Roma, que hace alusión al libro de Roma. Entonces, no solamente allí, o sea, ha sido ampliamente expresado cuando también a Moisés se le promete que después de él vendría un hombre del cual Dios pondría su palabra en su boca.
Y eso ha sido mencionado en el Nuevo Testamento como un cumplimiento de la profecía de que vendría el Mesías después de Moisés. Y ese Mesías, ¿verdad? Sería un profeta más grande que el mismo Moisés. Al mismo tiempo se le prometió el cetro, ¿verdad? Perpetuamente a David, que sobre su trono se sentaría un rey que viviría eternamente y gobernaría eternamente con toda sabiduría. Este, mi querido hermano, es una promesa del Evangelio. A eso está haciendo alusión el apóstol Pablo. Entonces, continuando con la lectura. Antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En las Sagradas Escrituras ha sido prometido el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y los eventos circundantes a el Evangelio o propios del Evangelio. Y aquí dice Pablo, ¿qué contenían esas profecías? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Nosotros expresamos que, ¿qué es el Evangelio? Dijimos primero que el Evangelio es una promesa desde el Antiguo Testamento, pero el Evangelio también es la revelación del Dios Trino. Primero, el apóstol Pablo hace alusión al Evangelio como el Evangelio de Dios. Posteriormente hace mención del Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David en la carne y que fue declarado Hijo de Dios. Aquí hace referencia al Padre. ¿Y según quién fue declarado así? Según el testigo, ¿verdad? eh, del Nuevo Testamento, que es el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Dios, que bien dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, que era necesario que Él viniese, Él tomaría de lo mío y lo haría saber, Él les recordaría todas las cosas, ¿verdad? Ese es tu ministerio, ¿verdad? Con la iglesia. El, el Espíritu de Dios nos recuerda la verdad enseñada por el mismo Cristo, la revelación de sí mismo. Y esto es lo que testifica el Espíritu de Santidad. O sea, hace mención el apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, y que fue testificado según el Espíritu de Santidad. ¿A través de qué? A través de la resurrección de entre los muertos. Entonces, también dijimos que el Evangelio es la revelación de la humillación y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Estos son dos términos teológicos, pero quiero aclarárselo a usted a qué se refiere. Humillación hace alusión a la encarnación, otro término teológico, o lo que el Evangelio de Juan capítulo 1 nos dice que Él tomó, ¿verdad? Forma de hombre, o que Él se hizo hombre, tomó carne, ¿verdad? La naturaleza humana, la adquirió. Entonces Él se hizo hombre. Tal como acá nos deja claro, siendo referencia a Jesucristo, que era según el linaje de David. ¿Ok? Esto es una declaración de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, justo unas palabras después, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Hijo de Dios con poder. El término Hijo de Dios hace alusión a su divinidad. Es por ese motivo que cuando Él se identifica delante del Sanedrín como Hijo de Dios y hace referencia a Dios como su Padre, inmediatamente el Sanedrín se alistó las piedras para matarle. Porque lo que estaba diciendo es que él era igual a Dios, que él era Dios. Entonces, para los miembros del Sanedrín, los judíos, ¿verdad? Era claro que la afirmación de que él es el Hijo de Dios y que Dios es su Padre era una declaración de su divinidad. Así que aquí vemos eso. Vemos la revelación del Hijo como hombre, como Dios verdadero. Y vemos también, evidentemente, la declaración de su resurrección, que es parte de lo que se conoce como la
glorificación del Hijo. ¿Qué compone la glorificación del Hijo? Bueno, la resurrección, eh, la ascensión y lo que posteriormente se conoce teológicamente como la coronación del Hijo a la diestra del Padre en el cielo. La humillación supone la encarnación, ¿verdad? Que Él tomó forma de hombre o se hizo hombre, que es el término más apropiado, y que Él caminó entre nosotros, ¿verdad? Con todas las implicaciones de ser un ser humano, ¿verdad? Dios no tiene sed, Él tuvo sed. Dios no tiene necesidad de dormir, Él tuvo la necesidad de dormir. Dios no tiene hambre, Dios es Jesucristo, tuvo hambre, ¿no? Porque tenía la naturaleza humana. Esto se conoce como humillación, ¿verdad? Esta es tu muerte y muerte de cruz, como dice Pablo, ¿verdad? En Filipenses. Entonces, esa es la revelación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la revelación del Hijo, la revelación de su encarnación, de que caminó entre nosotros como hombre, pero que al mismo tiempo era Dios, testificado por el Espíritu de Dios en diversas ocasiones. Acá Pablo solo presenta la declaración, el testimonio en su resurrección, pero fue testificado a lo largo de todo su ministerio como Hijo de Dios. Y este es el Evangelio, el contenido del Evangelio, la obra de Cristo. ¿Quién es Cristo? La obra de Cristo y su eficacia. Entonces, dice, y por quien recibimos la gracia del apostolado, por la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entre los cuales estáis también vosotros, en este caso, Roma, al ser de Jesucristo, a todos los que estén en Roma, amados de Dios y amados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, esta pequeña introducción, la salutación del apóstol Pablo a Roma, es un resumen de lo que es el contenido del Evangelio. Es un resumen. Podemos expandirlo, podemos decir más cosas, podemos detallar más cosas de una exposición del Evangelio, pero no podemos decir bajo ninguna circunstancia que esto no es el Evangelio. Esto, mi querido hermano, es el Evangelio al cual el apóstol Pablo ha sido llamado y apartado para enseñar. Bien, más adelante voy a hablar, y cuando me digo más adelante me refiero a próximas lecciones, pero voy a hacer mención de ella, ya que como dije, el apóstol Pablo en sus primeros capítulos presenta de forma resumida el Evangelio, pero posteriormente en el libro empieza a detallar y a desglosar las primeras afirmaciones que hace en el libro. Y este es uno de esos ejemplos, cuando él hace alusión a la buena noticia de la cruz, ¿verdad? Cuando habla acerca de la obra de Cristo en su humillación. Él posteriormente nos va a decir esto y en el capítulo 3 cuando hace referencia a Jesucristo como propiciación, ¿verdad? Haciendo alusión a lo que ocurría en el Antiguo Testamento con los sacrificios en la mesa de propiciación. De tal manera que estos sacrificios, el derramamiento de su sangre, eran aceptos, gratos delante de Dios y satisfacían, ¿verdad?, la justicia de Dios. En otras palabras, en el capítulo 3 hace alusión a eso, de que Cristo en su obra en la cruz, ¿verdad?, satisfizo la justicia de Dios. Y al mismo tiempo, en el capítulo 6, versículos 1 y 4, hace alusión al hecho de que usted y yo, en la unión con Cristo, nos unimos también en su muerte, que no cualquier muerte, su muerte sacrificial. ¿En qué sentido? En un sentido espiritual. No es que usted y yo tenemos que ir a buscar la muerte, sino que de forma espiritual, usted y yo nos rendimos, no no seguimos esta vida según nuestras complacencias, nuestros gustos, nuestras afirmaciones previas a Cristo, sino que ahora nos sometemos a Él. Morimos a nosotros mismos y ahora somos de Cristo. De esa manera que el capítulo 6 hace referencia al hecho de que usted y yo nos unimos en su muerte, de tal manera que podamos participar también de la resurrección, que es la buena noticia de la resurrección.
Esta es la implicación del anuncio de la resurrección, de que usted y yo ahora, si hemos participado de su muerte de forma espiritual, también participaremos de la resurrección. Esto es nuevamente recordado en el capítulo 8 del libro de Romanos. Entonces es importante estas primeras afirmaciones para posteriormente participar y entender las implicaciones del Evangelio. Último punto. Características del Evangelio. El apóstol Pablo nos dice que tiene el anhelo y deseo de visitar a Roma para compartir con ellos un don espiritual. Y es muy importante que podamos meditar bien en estos puntos que yo refiero como características del Evangelio, el cual hace el apóstol Pablo. Todo lo que esto vamos a ver aquí se ve en el texto. Segundo, el poder de Dios. Tercero, es universal. Y cuarto, es un llamado o un deber. Entonces vamos a ir viendo todos estos textos en la aplicación acá. Bien, primero, aquí podemos ver en el capítulo 1, versículo 14, Pablo hace una expresión extraña para muchos, y es esta: soy deudor, soy deudor. Y leemos todo el texto. Él, primeramente en el 13, nos dice que no quiero que ignore que es querido ir a vosotros, ¿verdad? Con una finalidad, eh, y es expresarles el Evangelio, brindarles un don de Dios. Entonces, en el versículo 14 dice: a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros. Entonces, en el versículo 11 hace referencia de algún don espiritual, que es el primer. El versículo 11 nos dice que hace referencia al deseo de ir a veros para comunicaros un don espiritual. ¿Cuál es ese don espiritual? El versículo 15 nos dice que el don espiritual es anunciaros el Evangelio también a vosotros. Entonces aquí vemos la afirmación de que el Evangelio es un don. Y cuando nos referimos a don, nos referimos a una cosa en particular, de que no es algo que usted y yo merecemos, no es algo que usted y yo trabajamos para obtener, no es algo que no se nos deba. Nosotros no, Dios no nos debe nada. De tal manera que asimismo, como Efesios capítulo 2 versículo 8 hace referencia al hecho de que nuestra salvación es por gracia a través de la fe. Y esto no es por obra, sino que es un don de Dios. Estamos diciendo con esto que nuestra salvación, el Evangelio de Jesucristo, por el medio por el cual somos salvos, tampoco es meritorio, tampoco ha sido ganado, no lo merecemos. El Evangelio es un don. Eso es lo que queremos decir con esto. Una característica del Evangelio, que es un don, no es un mérito que se nos deba. No es que Dios nos debía esto. Lo tenemos y lo obtenemos por gracia. Aún aquellos que no creyendo lo escuchan. Esto es gracia. Aún esto es gracia. Bien, esta es la primera afirmación. Y con ello negamos la idea de que merecemos el Evangelio, ¿no? De alguna manera. Lo segundo que expresé, acá,
y que es poder de Dios. El versículo 16 nos dice que la razón por la cual el apóstol no se avergüenza del Evangelio es porque es poder de Dios. Gloriarlo aquí, poder de Dios. El término poder es tsunami en el griego. Y si nos suena el término parecido a algo que nosotros utilizamos, sí, es porque de ahí viene lo que es el término dinamita, ¿verdad? Que para todos nosotros tenemos una idea muy clara de lo que es de lo que hace la dinamita, ¿no? Es explosivo. Así que todo lo que implica este término para nada es discreto. De tal manera de que la expresión del apóstol Pablo es curiosa. El término poder, que se traduce en el español, ¿verdad? También puede traducirse como fuerza. De tal manera que el evangelio es una fuerza o supone una fuerza en el hombre. ¿Y con qué propósito? El término nos dice, para salvación. Este es el propósito por el cual se da el evangelio. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, yo no tengo por qué avergonzarme del evangelio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder, es fuerza. No, no está hablando acerca de sí mismo. No es que ella me fortalece, perdón, sino que cuando Él lo expresa y lo declara, Él puede ver el poder de Dios en las personas porque Él ve salvación. Él ve salvación. Cuando nosotros decimos que el Evangelio es poder de Dios, nosotros estamos diciendo que el Evangelio es con propósito. Y el propósito es para salvación del hombre. No es vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué resultado da. El Evangelio no es pragmático. El Evangelio tiene una cualidad de garantía. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio si esto es garantía de éxito. Yo sé que va a lograr el objetivo por el cual fue dado este don. Isaías 56. Nosotros lo conocemos, lo leemos muchas veces y decimos, tremendo, wow, bárbaro. Y nos olvidamos del contexto y de qué hace alusión el capítulo 55 de Isaías. Note lo que dice. De todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En otras palabras, vengan y adquieran riquezas, ¿verdad? Tesoros, a cambio de nada, porque no tienes nada. No tenemos nada, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. En otras palabras, buscamos todo menos el agua de vida que es Cristo, el pan de vida que es Cristo. Nos desgastamos a nosotros mismos buscando méritos, eh, obras para el aplauso facial y no en Cristo, no buscamos nada en Cristo. Esa es la naturaleza del hombre. Oídme atentamente. Comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinada, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamaréis a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra,
la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envíe, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será a Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. Mi querido hermano, esta es una expresión del Antiguo Testamento, de la obra del Evangelio en su reino. Y asimismo, como el profeta dice, que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará aquello que él quiere y será prosperado en todo aquello que él se ha propuesto. Así es el Evangelio. Esto es lo que entendió Pablo. El Evangelio es poder de Dios. Yo no tengo por qué avergonzarme, no tengo por qué retraerme, no tengo por qué ocultarme. El Evangelio es la voz de Dios y que no vuelve a él vacía, sino que logra todo cuanto él ha querido. Dije también que el Evangelio como característica es universal. Y muchos aquí estarán diciendo, "Ah, universalismo". No. Cuando me refiero a universal, me refiero a que el Evangelio ha sido dado a todos los hombres, al judío y al griego. Al judío y al griego. Esta expresión se va a volver a repetir más adelante en dos ocasiones y hace alusión. Y antes, unos versículos previos, también vemos esta expresión, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Versículo 14. ¿Qué significa esto? Que ante la idea de que el Evangelio solamente era para los judíos, realmente la característica genuina del Evangelio, la promesa dada desde el Antiguo Testamento, es para todos los hombres. Este es el misterio revelado para todos los hombres. Todos los hombres deben escucharlo. Todos. Europeos, asiáticos, africanos, americanos, el que sea. No hay una exclusividad étnica para el Evangelio, sino que es para todos. Asimismo, para usted y para mí, no debe haber la noción de que el Evangelio es para un sector del cristianismo. ¿A qué me refiero? Creo que el problema que mencioné al principio de la iglesia hoy es que se cree que el Evangelio es para los inconversos, para la gente que no conoce al Señor. Ay, bueno, pues Señor, no, no necesito eso. Hace mucho tiempo, una pequeña anécdota, tuve la oportunidad de predicar en una iglesia, di una lección y la lección era el Evangelio. Nada del otro mundo. Era el Evangelio. Y lo enseñé porque creía que era una necesidad imperante en la iglesia. Así como Pablo entiende que es necesario que predique el Evangelio en una iglesia, que es Roma, la iglesia de Roma. Entonces, la enseñé y lamentablemente llegaron a mis oídos opiniones que no debieron llegar. Pero una persona, un tercero, llegó y un día después me comentó que mientras salía de la iglesia, iba a su casa, iba con un grupo de hermanos y comentaban sobre lo que se había enseñado. Ellos decían muy bien, todo muy bueno, excelente. Y uno de los hermanos dijo, sí, 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 pero esto ya yo lo sé. Yo voy a la iglesia para que me enseñen algo que no sé, no lo que ya sabía. Eh, Ustedes saben que estas palabras uno no sabe cómo reaccionar a estas quejas. Y a veces enojo, a veces frustración, tristeza, era un mix de cosas. Pero es lamentable que alguien que dice ser creyente se exprese de esta manera acerca del Evangelio.
Ya claro, no creo que haya sido yo la mejor exposición del Evangelio habido y por haber, jamás, seguramente fue deficiente, pero traté de ser un eco de lo que el texto decía. Pero hacer esa expresión de que conozco esto, eso no es nada del otro mundo, gran cosa, es lamentable. Y creo que es la razón por la cual la iglesia evangélica en Panamá o en cualquier otro lugar, podemos decirlo así, es tan deficiente, es tan inoperante, realmente no logra sus objetivos y se engañan a sí mismos porque carecen del poder del evangelio. Y lo último que comenté, para ya terminar con esto, es que el evangelio es, la característica del evangelio es que para Pablo es que es un deber y un llamado. Él hace alusión de que él es un deudor. Y antes también Corintio, él hace referencia a sí mismo como eh, el evangelio se me es impuesta necesidad. Ay de mí que no enseñe el evangelio. En el capítulo 9 de Primera Corintios. ¿Cuál era su galardón? Bueno, que él preservara la exposición del evangelio gratuitamente y que no abusara de sus derechos. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y acá se hace referencia como alguien que es deudor, no como si le debieran a él por ser siervo de Cristo. Todo aquel que ha sido transformado por el Evangelio, alguien que ama el Evangelio, alguien que vive el Evangelio, va a tener la necesidad de expresarlo, de enseñarlo. Y es por eso que, adelantándome al libro de Romanos, el capítulo 10, hace hincapié en esto el apóstol Pablo. Y él dice lo siguiente, en el versículo 14: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Haciendo cita del profeta Isaías que leímos al principio. Y la razón por la cual esto es tan importante para el apóstol Pablo es porque una característica del Evangelio es que siempre va a provocar en aquellos que lo reciben, que lo creen, va a provocar que se predique y que se enseñe. El Evangelio no es para esconder debajo de la mesa, ni tampoco para ser espías del Evangelio. El Evangelio es una luz que se coloca en el centro de la mesa, que ilumina toda la casa. Y es inevitable, es propio, es una característica en sí misma del Evangelio. El Evangelio está para ser propagado a todo hombre, a toda persona. De tal manera que estas son las características que expresa el apóstol Pablo, por lo menos en esta introducción del libro de Romanos. Como dije más adelante, quizás nos toparemos con alguna de estas cosas. Es importante meditar en esto que estamos diciendo hoy. Bien, hermanos, abro micrófono, pueden abrir micrófono, preguntas, dudas que puedan llegar a tener. Aprovechemos este tiempito que tenemos para escuchar. Bienvenidos a los hermanos que nos puede decirles, bienvenidos que entraron durante la clase. Bienvenidos, hermanos. Hermano, Bendiciones, tengo una pues, pregunta. hermano. Dale. Uno por uno. Jorge, puedes abrir micrófono. Hermano, sí, tengo una pregunta. Entonces usted mencionó que el Evangelio era como un misterio más para las personas, pues, del Antiguo Testamento, pero ahí cuando Dios dijo que iba a bendecir a todas las naciones a través de
alguien que iba a salir de la descendencia de Abraham y que iba a perdurar también el trono de David para siempre. Esa gente en ese tiempo no sabía pues que iba a ser para todo el mundo. Ok, saber es una cosa, ¿verdad? Tener un conocimiento es una cosa. Entiéndase también que en la cultura judía del primer siglo había grado de proselitismo. No es como que ellos solamente creyeran que eran los únicos que podían obtener bendición de parte de Dios. Ellos entendían que podían ser benditos los demás siempre y cuando estos cumplieran cierto grupo de requisitos, ¿verdad? Obras, tradiciones de la ley judía para poder obtenerlo. Entonces, cuando se da la promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, esto es otra vez por otro evangelio, esto es una expresión del evangelio, otra vez mucha gente por el pánico que tenemos al evangelio de la prosperidad, no queremos asumirlo. Esto es un texto que hace alusión al evangelio. Entonces, en Gálatas es recordado estas promesas. ¿Y por qué serían benditas todas las naciones en Abraham? Por medio de la fe, ¿verdad? Porque tendrían fe en Cristo, ¿verdad? Que es del linaje de Abraham, es el hijo prometido, no necesariamente el hijo que tuvo, pero a través de la continuidad de su descendencia es que también viene el linaje de Jesucristo. Entonces, ese cumplimiento de la profecía es en Cristo, en el que poniendo nuestra fe en Él, todas las naciones de la tierra serían benditas. Y sí, el detalle estaba en que se omitía, ¿verdad? Que esa persona, esa descendencia de hombre, se ve en cada una de estas profecías. Usted y yo podemos decir, sí, 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 Isaías 53 es acerca de Jesucristo, pero para el judío no lo es. Ellos pueden leer continuamente ese capítulo, lo estudian, se lo saben de memoria, lo recitan y lo cantan, y no es Jesucristo. Entonces, cada vez que usted y yo menospreciamos la incredulidad, digamos de que, pero esto está clarito, esto está obvio, entienda lo que le estoy diciendo. El Evangelio es don de Dios y es poder de Dios. Logra lo que fue, por lo que cual fue enviado. No es como de que, hey, esta gente es bruta, no entendió. No, es que usted y yo tampoco entendíamos. Y por más que hubiésemos leído este texto, y en la asistencia de Dios, no lo entenderíamos. Ese es el misterio. Que para los judíos de esa época no había nombre propio, no estaba revelada toda la obra, porque Cristo no había venido todavía, así que ellos no podían ver lo que Él haría. Y tenían una revelación, un grado de revelación, que era obviamente la institución de los sacrificios, y que era necesario que esto ocurriera. Pero, obviamente, estos hombres confiaron, los hombres en la tierra de Samuel confiaron en Dios y en lo que Él decía. Quizá no lo comprendían completamente, pero confiaron en Dios, que así sería. Por eso David habla acerca de Dios como el Dios de su justicia, el Dios de su salvación. Y asimismo, muchos otros, aunque no comprendían a cabalidad lo que hoy tú y yo conocemos, ¿verdad? Eh, confiaban en Dios, en que Él haría lo que había prometido. No sé si contesto tu pregunta. Sí, hermano, como usted dijo, eso es un don y no todas las personas lo saben. O pueden que algunos lo sepan, pero no tengan la fe. Exactamente. Saberlo, sabemos todo. Entenderlo es lo que Dios nos ayuda a lograr. Creo que el hermano Yader había también abierto el micrófono. Sí, bendiciones, ¿cómo están? Buenas noches a todos. No sé, pastor, ahí quisiera que me aclarara un poquito el versículo 7. O sea, no, para nada estoy tratando de debatir o algo así, ¿no? Nada más estoy tratando aquí de aprender con todos ustedes, ¿no? ¿Cómo hace ese traslado de, o sea, yo entiendo que el Evangelio de Dios es un don, ¿no? Pero ¿cómo hace ese traslado de dones espirituales
que es carismas, eh, de neuma, creo, en el hebreo, en el griego, y que es el mismo término que usa el mismo apóstol en 1 Corintios 2, entendiendo que yo no estoy muy lejos de ser continuista o algo así, tampoco estoy definido como cesacionista ni nada por el estilo, ¿no? Pero entiendo que hasta los continuistas y los que creen o los cesacionistas creen que en ese momento en la iglesia, como estaban los apóstoles, todavía había dones espirituales. Eh, entonces, solo, o sea, no estoy debatiendo, quiero que me aclare cómo trasladó eso ahí, que tal vez me enredé o me perdí yo eh, en esos dones espirituales a evangelio, ¿no? Bendiciones, ¿eh? Muy interesante la clase, ¿no? Gracias. No, no, gracias a ti, hermano. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bien, casualmente, fue muy rapidita, quizás por la rapidez no expresé todo completamente, pero vamos a la aplicación nuevamente, que actualmente lo tenía ahí señalado. Bien, el texto en cuestión es el versículo 11 y al que hago conexión inmediatamente es el versículo 15. Todo está dentro del contexto de el deseo del apóstol Pablo de ir a la iglesia de Roma, ¿no? El primero dice, primero te doy gracias a Dios mediante Cristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera que tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para hacer mutuamente, aquí vamos a hacer la conexión, que quizá por el tiempo no lo pude colocar, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esto es, ¿para qué voy yo a darles un don? ¿Y cómo consiste la confirmación? Para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto. Esto es el resultado del Evangelio, pues, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, en ninguna parte del capítulo hace mención del concepto de carisma en un sentido de don extraordinario que se expresa en el libro de Corintios. Y de alguna manera podemos entender carisma como un don espiritual, en esto creo que tiene que ver de que el apóstol, a través de los dones que él le ha brindado, el Señor le ha brindado, expresaría el evangelio, que sería el don de profecía, ¿verdad? O también se puede entender como el don de ciencia, de conocimiento, el conocimiento escritural que le brindaría a la iglesia. Pero la razón continua, constante que él expresa es, voy a anunciaros el evangelio. Eh, Se ve en el primer capítulo, en el primer 8, del versículo 8 al versículo 15, y se ve también en la introducción. Entonces, ante la idea de que puede ser algún don espiritual tipo sanidad, tipo milagros extraordinarios, el término griego es bastante genérico y no necesariamente hace alusión solamente a los dones extraordinarios del libro de Corintios, sino que también hace alusión a el don en general, el don de Dios. También, por ejemplo, en el libro de Romanos se hace referencia a Cristo como un don, como el don, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que hago la conexión. Hago la conexión de que el don que da el apóstol Pablo a la iglesia es Cristo mismo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios.
¿Que puede ser a través de los dones? Sí, claro, puede ser a través de los dones. Pero ese es el objetivo primario por el cual el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Roma. No sé si contesté la pregunta. No, sí, claro, ahí con un poquito más detallado se puede entender que Pablo, claro, estamos hablando del apóstol, ¿no? De un apóstol de Jesucristo, puede utilizar sus dones, los mismos, la lista de dones que usted mismo dio, pastor, para eh, beneficio de eso es lo que está viendo si llega a visitarlo, ¿no? En efecto, se dio, preso, pero se dio, eh, para beneficio de la iglesia. Sí, sí, ahorita sí le veo más sentido, ¿no? Que ahí mi llama interna, pastor, me dijo, hay que preguntar algo más allá, pero para eso estamos, digo yo, ¿no? Para preguntar, ¿no? Y, y, Total, y total. ir puliendo. No, excelente. Por el tiempo quizá no ahondo demasiado, pero para eso son las preguntas, con toda confianza, ¿eh? Pregunten, pues si no entendieron algo, fui muy rápido, hubo un lag en la transmisión, no se ve bien, pueden preguntar. Ciertamente, como bien dijo el hermano Yader, podríamos concluir que el apóstol Pablo fue a hacer una expresión de dones. Ahora esto no es muy propio de él, no es algo que vaya con características, pero el hecho de que haya estado allá y haya podido ejercer o ejecutar dones espirituales como los que vemos en el libro de Corintios, no es ninguna cosa loca, ninguna cosa descabellada. Tomemos en cuenta de que el apóstol Pablo mismo expresa que él ha dado testimonio de su apostolado a través de la expresión de los dones extraordinarios, ¿verdad? Entonces, él expresaba su exclusividad como apóstol en el libro de Corintios, haciendo testimonio de sus dones, de los dones que el Espíritu de Dios le había concedido. Así que No, existe la no, posibilidad de que lo haya. Ujú. no, y usted mismo, y eso va conectado también a la pregunta del hermano, la primera pregunta, porque ese estudio que tuvo como fariseo, Pablo, que mucha gente dice, ah, no, ¿cómo los judíos no ven eso? Que usted casualmente acaba de hacer el comentario, que ellos ven ese pasaje, ese capítulo de Isaías como ellos, como Israel, como el pueblo. Ya no, ¿cómo no ven eso? O sea, eso Pablo lo vio a través del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Él, le fue revelado a él, eh, y eso mismo transmitió a través de sus escritos. Entonces también va conectado con la pregunta del hermano, ¿no? O sea, y también me, no lo había visto así, pero lo que hizo el primer comentario, y te disculpa que me extienda, pastor, sobre cómo la palabra evangelium es más utilizada eh, por Pablo, debido a que Pablo era un judío, pero de la diáspora. Oh, es mal el término. O sea, no era judío de Israel, o sea, de Jerusalén. Entonces, eh, por eso tal vez, y en su educación tal vez utilizaba más, era un hombre más versado, utilizaba más ese tipo de jerga griega, ¿no? Correcto, tal cual. Tanto como por su propio contexto, en el cual se había también desarrollado a lo largo de su vida, por su conocimiento, pero también por su objetivo. El objetivo, ¿verdad?, que él había sido llamado como apóstol a los gentiles. Y eso era un término más asociado a ellos. Y podrían entender y hacer clic más con la terminología. Pero sí, igualmente, una cosa, quiero hacer hincapié en lo que hemos discutido aquí, es que el apóstol Pablo jamás iba a expresar, voy a compartirles un don con la finalidad de ser visto. De que, mira, puede hacer milagros. Por eso es que yo hago la conexión con el Evangelio, porque a través de un don, profecía, ciencia, curación, lo que sea, él hubiese enseñado el Evangelio. Y si hay un propósito por el cual Juan, el apóstol Pablo, va a Roma, es a darle eso, que es un don. Entonces, el Evangelio mismo es un don.
En Juan nunca utiliza el término evangelio como tal, o más bien no lo usa, usa términos como testimonio, testimonio de la verdad, y hay un término que es muy conocido por nosotros los evangélicos, que es el amor, ¿va? Que es algo que mucho se utiliza. Vamos a equipararlo con el evangelio. Y él hace la expresión en 1 de Juan, capítulo 4 versículo 10, y que en esto conocemos el amor. Que usted puede y yo podemos cambiarlo y decir, en esto conocemos el evangelio, ¿verdad? En esto conocemos el evangelio, ¿verdad? No en que nosotros hayamos hecho y deshecho y nada de esto, sino que Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Esta es la expresión más pura de lo que es el evangelio. Dios dio a su Hijo. Esto es una dádiva, esto es un don de Dios. Entonces, este es la base por la cual hago esta conexión y por la cual no, no hay un conflicto realmente en la pregunta que le hace el hermano Yade, porque la utilización de los dones por los apóstoles siempre era para expresar el Evangelio de Cristo, para derribar las barreras sociales, étnicas, culturales de diferentes naciones y dar testimonio de la verdad. Entonces, pues lo que no debemos entender es como que el apóstol Pablo haya dicho, miren, yo les voy a enseñar cómo hacer este don y que voy a hacer este don, les voy a enseñar cómo hacer milagros. No, sino para dar testimonio de la verdad. El ejercicio de los dones es una herramienta para el apóstol Pablo. No me extiendo, hermano, ¿alguna otra pregunta, consulta? Ya estamos fuera de la hora. Bien, asumo que todo claro hasta aquí. Eh, Aquí el hermano Yader comparte, dice, la humildad del apóstol se deben decir que se iban a transmitir mutuamente estos dones. Exactamente, exactamente. Los frutos del Evangelio, frutos que no encontró Jesucristo en Israel, y el apóstol Pablo iba a ver los frutos del Evangelio del cual tanto se hablaba, del cual tanto se decía de Roma. Y eso es lo que quería ver el apóstol Pablo. Y evidentemente él también sería edificado enormemente al presenciar los frutos del Evangelio en Roma. Que nos pasa a todos y nos debe pasar a todos. Son buenas nuevas ver la victoria de Cristo en cualquier lugar. Que se haya abierto una iglesia en X lugar, que hayan personas que creen en Cristo en lugares recónditos, debe entusiasmar nuestros corazones y edificarnos y entusiasmarnos a seguir adelante. Ese es el caso de Pablo. Bien, hermanos, con esto culminamos esta lección. Ya no tengo voz y mañana tengo que enseñar, así que vamos a terminar con esta lección por el día de hoy. La próxima semana continuamos, si el Señor nos lo permite, y vamos a tratar el concepto de la justificación por la fe. Es parte del Evangelio, pero ahí sí ya nos adentraremos en el versículo 17 y capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7. Bueno, vale. Así que vamos a tratar eso la próxima semana. No te lo pierdas, esté con nosotros. Y pues si alguna razón no puede estar, vea el estudio posteriormente. Así que hermanos, vamos a dar gracias al Señor y despedimos el estudio. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gloria y honra por este tiempo en el cual tú nos has podido bendecir a través de este estudio, con la exposición de tu santa palabra. No te pedimos que tú nos ayudes a poder meditar, profundizar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no lo demos por sentado como un mero conocimiento de nuestros primeros años como cristianos, sino que podamos estar claros de que el Evangelio es el alimento de cada día, el pan que nos
alimentas hasta nuestros últimos días, que es lo necesario para subsistir en esta vida como hijos tuyos. Ayúdanos a entender que el Evangelio no es el ABC, sino el A hasta la Z de la vida cristiana. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Te pido que tú los bendigas, que tú los guardes y que tengan un descanso reparador en esta noche. Y que el día de mañana, en forma de tu misericordia y gracia, podamos unirnos a ti, tanto físicamente como en espíritu, como miembros de la Iglesia de Cristo, como un solo cuerpo, una sola voz, exaltando y glorificando tu santo nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches a todos. Gracias y paz. Nos vemos. Chao. Buenas noches.